esta tarde vamos a exponer. Podemos cantar esa alabanza de llena esta casa con tu gloria. Amén. Aleluya. Disponga su corazón, hermano, disponga su mente. Amén. Nos hemos reunido con un propósito solamente, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Muchos venimos cargados, muchos venimos cansados, traemos aflicción, traemos enfermedad quizá, pero es el lugar correcto. Amén. Aquí el Señor nos va a sanar, aquí el Señor nos va a dar esa libertad. Póngase, hermano, ponga su mente. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Tome su lugar unos momentos, hermano. Gloria al Señor.
Aleluya. Estamos agradecidos con el Señor, hermano, porque nos permite estar en su casa. Amén. Hemos estado ausentes algunos días. El trabajo en el ministerio se aumenta y damos gloria al Señor por ello. Estuvimos predicando fuera de la ciudad, estuvimos predicando en otras congregaciones estos domingos pasados. Y el Señor ha tenido a bien traer más trabajo. La próxima semana estaremos saliendo a Phoenix, Arizona, a enseñar en la extensión del Instituto Bíblico. Continuamos preparándonos, hermanos. El día de ayer, jueves, viernes y sábado, estábamos tomando clases. Seguimos siendo estudiantes, hermanos. Hay mucho que aprender. Amén. Para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, estamos trabajando y le damos gloria al Señor por ello. Ore por nosotros, hermanos. Estamos trabajando en la obra del Señor. El Señor se está glorificando. Como le decía, vamos a salir de la ciudad para que el Señor nos lleve y nos traiga con bien. Hay un par de invitaciones a predicar, posiblemente se extiendan a más de 2 en aquella ciudad. Que el Señor se glorifique. Amén. Gloria al Señor. Cantábamos esta alabanza, hermanos, y cada vez que la cantamos, reflexiono al respecto. Muchas veces lo queremos traer a este tiempo, pero ciertamente esa alabanza está hablando de una profecía, está hablando de la venida primera de nuestro Señor Jesucristo. Y es en eso que ocupa el profeta Ageo, es en eso, en la construcción del segundo templo. Y allí se ocupa el profeta Ageo, lo vemos también en el profeta Esdras, hablando de la primera venida o el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hacía unos meses celebrábamos en la Navidad. Esa es la celebración de la primera venida, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y es a la que se refiere ahí en esta alabanza de que la gloria postrera había de ser mayor que la primera, refiriéndose al templo, no un templo como este, sino el templo de los antiguos en la ley, un templo donde se celebraban los sacrificios, donde se hacían las festividades, se ofrendaba, donde había una familia ordenada, la familia del hermano de Moisés, Aarón, la familia de este eran los que ministraban, eran los sacerdotes. Había otra tribu, la tribu levita, que eran los que ministraban en alabanza. Había otras tribus que se agregaron, que eran los que apoyaban ahí, así como en la iglesia de hoy, ¿verdad? Hay familias que ayudan y soportan en el trabajo del Señor. Muy bien, quiero invitarle que abra su Biblia, por favor, conmigo, en la profecía de Ageo. Y si batalla un poquito, está 2 libros antes de Mateo. Y cuando la vaya encontrando, le invito a que se ponga sobre sus pies, en reverencia a la palabra del Señor. Profecía de Ageo. ¿Sí? Casi no leemos Antiguo Testamento, nos apasiona leer Salmos, nos gusta leer Proverbios a veces, y muchos enfocamos nuestra predicación en el Nuevo Testamento, en las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, como nos testificaba nuestra hermana, ciertamente, pero es maravilloso también el Antiguo Testamento, y vamos a estarlo viendo conforme se desarrolla el sermón. Ageo, capítulo 2. Aleluya. Y los que no traigan Biblia, pues también se ponen de pie. Vamos a estarlo leyendo aquí en la pantalla. Ageo 2, 4, hermano Jorge. Ageo 2, 4. Ahí lo van a estar viendo en la pantalla. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El título del sermón esta tarde, hermanos, es Dios nos llama a confiar en Él durante el desánimo. Amén. Dios le llama a usted y a mí a confiar en Él en medio del desánimo. Aleluya. Vamos a darle lectura a esta porción. Vamos a considerar leer tan solo el versículo 4, sin embargo, vamos a estar viendo desde el 3 hasta el 9, si es que deje su Biblia abierta. Ageo 2, 4, dice la palabra del Señor a la letra.
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Qué preciosa palabra, ¿le parece, hermano? Qué maravillosa palabra, que el Señor nos llama a tener ánimo en medio de la prueba, en medio del desaliento. ¿Qué le parece si oramos esta tarde? Incline su rostro. Vamos a orar al Señor para que Él tome control en esta hora. Amantísimo Dios y Padre de misericordia, nos acercamos ante ti, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Agradecidos, Señor, siempre por tu amor, por tu gracia, porque nos permites estar en este lugar. Dedicar un día, Señor, dedicar todo este tiempo para glorificarte, para llenarnos de tu presencia. Toda la semana, Señor, ha sido ardua, ha habido trabajo, Señor, ha venido desalientos. Hay quienes de mis hermanos están en medio de enfermedad, en medio de luchas, Señor, pero ahora nos venimos a refugiar en ti. Y tu palabra, Señor, es medicina al corazón. Tu palabra nos enseña que hemos de esforzarnos, porque tú estás con nosotros. Te damos honra, te damos gloria. Todo eso, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Aleluya. Tome su asiento si está en la mano. Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos llama a confiar en Él durante el desánimo. Y muchas veces este desánimo es reflejo de una tibieza espiritual. ¿Por qué no decirlo? Muchas veces este desánimo viene por nuestra frialdad. Quiero empezar introduciéndome quién era Ageo. ¿En qué tiempo profetizó Ageo? Ageo, que su nombre significa mi fiesta. Aquí cuando los padres de Ageo le nombraron mi fiesta, muy seguramente no sabían cuál era el propósito. Sin embargo, era la costumbre de nombrar a sus hijos, ya sea por mandato de Dios o por cómo era su carácter. Entonces, Ageo viene a cumplir esta promesa en el pueblo escogido, cuando traería profundo gozo en esta profecía que se va a desarrollar aquí. El libro de Ageo es el primero de los libros escritos después del exilio, después de estar en cautiverio el pueblo de Israel. Es contemporáneo de Zacarías, de Esdras. Entonces observamos, hermano, que esto se escribe en el siglo VI antes de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo ubica en el tiempo, 6 siglos, es decir, 600 años aproximadamente, vamos a ver que anda en el 516 al 587. En el siglo VI es cuando profetiza Ageo. En este siglo habían de pasar todavía casi 500 o 600 años, hermanos, para que viniera el Mesías. Entonces Ageo ya estaba profetizando de su primer venida. Amén. De su primer venida. El pueblo de Israel fue al cautiverio. El pueblo de Israel fue hecho esclavo a causa de su pecado. A causa de su pecado. Estuvieron 70 años, hermanos, bajo los babilonios. 70 años de esclavitud a causa de su pecado. Dice Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Daniel 9:2 también dice: en el año primero del reinado, yo Daniel miré atentamente los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. En 70 años.
Fueron 70 años, hermano, 2 generaciones, padres e hijos. 2 generaciones que pasaron en esclavitud a causa de su pecado. ¿Por qué vino esta esclavitud? Esta es la razón por la que profetiza Ageo. Hay que ver el fondo histórico. El juicio que viene sobre Israel lo vemos en Jeremías 15:4. Dice la palabra del Señor: y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. ¿Qué hizo este Manasés que era tan grave que había de venir un juicio que habían de cumplirse 70 años en esclavitud? Hermano, quizá alguno de ustedes ha estado en prisión y conocen qué es estar privado de la libertad. Pues el estar en esclavitud es peor aún, porque son trabajos forzados. Son trabajos forzados, no son dueños de nada, no tienen libertad. Ese fue el juicio que Dios envió a su pueblo. Hay quienes leen el Antiguo Testamento y dicen: ¿por qué vemos a este Dios tan duro? Y algunas veces hay quienes dicen que es un Dios sanguinario. Hermano, Dios estaba tratando con un pueblo, lo estaba formando. Era su pueblo escogido. Y vemos a través del Nuevo Testamento, hermanos, que así como los padres terrenales, nuestros padres terrenales, nos disciplinaron, hermanos, creyendo que hacían el bien, cuanto más nuestro Padre Celestial, hermanos, traerá disciplina a sus hijos. Por su bien, por nuestro bien, hermanos. Y esta es disciplina. Por eso observamos este juicio en Israel. Era una disciplina a causa de su pecado. Pero ¿qué hizo este Manasés? Si usted observa, hermanos, los libros de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, hermanos, es un espanto leer lo que hay ahí. Usted lee vez tras vez, rey tras rey. No es la generalidad, unos pocos se salvaron de esto, pero la mayoría, hermanos, encontramos que hicieron todo lo opuesto a lo que Jehová había mandado. Y pecaron en contra de Jehová. Unos cuantos, hermanos, hicieron lo recto, pero la mayoría de estos reyes, hermanos, pecaron e hicieron al pueblo que pecara. Vamos a observar qué dice Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1 al 4. Y en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó. Ahí están los pecados. Pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Segunda de Reyes 21:11 dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes que él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Ese era el pecado, hermano. Dios siempre, hermano, está llamando la atención sobre la idolatría, sobre la injusticia. Este rey, como los otros reyes, si lo compara, dice que hizo peor que los amorreos. Los amorreos no conocían a Dios. Usted y yo conocemos a Dios, amén. Creo que sí. Amén. Conocemos a Dios. Hermano, y allá afuera hay personas que no conocen a Dios y hacen la maldad de
mañana, de día, de noche, hacen la maldad. Pero Dios espera, hermanos, que su pueblo sea justo. Gloria a Dios. Y este rey había derramado sangre inocente y había apartado aún al pueblo, hermanos, de la presencia de Dios. Antes los reyes, hermanos, que habían sido puestos por Dios, debían de guiar al pueblo a Dios, debían escuchar a los profetas. Pero este rey, Manasés, hizo todo lo abominable. Leíamos hace unos instantes. Hizo que el pueblo pecara. Vemos en el libro de los reyes que se levantaron lugares altos, así se menciona. Eran lugares de adoración a los ídolos. Cuando nosotros hemos conocido al Dios verdadero, cuando nosotros hemos conocido al Creador de esta tierra, al Dios único, hermano, esa era la situación, ese fue el pecado y esa fue la causa del cautiverio. Este fue el pecado de Manasés que los llevó 70 años al cautiverio. Pero como leíamos hace un instante también en Jeremías, hermano, Dios les dio promesa que se habían de culminar esos 70 años y los había de volver. Vemos en Esdras y en Nehemías, en esas dos porciones de Esdras y Nehemías, cómo hay un regreso, un exilio de Babilonia. Para ubicarnos un poquito geográficamente, hermanos, Babilonia en la actualidad es donde es Irak. Ahí es Babilonia. Usted se ubica a Israel en el mapa, en el Medio Oriente. Entonces ellos habían estado en Irak, Babilonia. Y el Señor, después de estos 70 años, les permite regresar. Zorobabel es uno de los que hace el primer exilio. Y luego vemos a Esdras y Nehemías que hacen este segundo exilio. Es durante este tiempo que profetiza Ageo. Después del exilio, después de estar en la esclavitud. Entonces encontramos una condición en este pueblo. Fíjese, es importante analizarlo. Este pueblo estuvo sufriendo. Había ancianos en este pueblo que habían sido llevados como jovencitos, entre ellos Daniel. Daniel fue llevado, el profeta Daniel fue llevado como un jovencito y estuvo durante ese cautiverio. Dios lo usó grandemente, hermanos. Entonces había otros jovencitos que habían sido llevados, pero estos habían presenciado la gloria de Dios. Ellos conocían el primer templo, el templo que había levantado Salomón para adorar a Dios. Ellos conocían la gloria de Dios del primer templo. Pero también había generaciones nuevas, hermanos, 70 años, nacieron bebés, crecieron y fueron padres. También había aquellos que no conocieron el primer templo. Entonces podemos ver que por lo menos había unas 3 generaciones ahí mezcladas. Había aquellos ancianos que habían estado en Israel, y había aquellos que habían nacido de nuevo acá en Babilonia. Esa era la condición de este pueblo. Y a este pueblo Dios envía a Ageo a profetizarle. En el primer capítulo de Ageo vemos una situación que el pueblo estaba haciendo y acumulando riqueza. Estaban teniendo sus casas arregladas, adornadas, y no construían el templo. Dios trata con ellos. Dios trata con ellos, pero había un desánimo aún, hermanos, en ellos. No tenían una identidad nacional. Ese era el propósito, precisamente, era una de las herramientas, hermano, o de las armas del enemigo. Esa era una de las armas de los babilonios: robarles sus identidades, robarles su identidad de pueblo escogido. Eso fue lo primero, hermano, fue lo que desmoralizó al pueblo. No tenían identidad. ¿Y sabe qué? Esa es una realidad de nuestro tiempo. Muchos pierden su identidad.
y no saben si son creyentes o no creyentes. ¿Por qué? Porque viene cualquier viento de doctrina que sigue siendo esta una artimaña del demonio para engañar. Y vemos jóvenes y aún adultos que no tienen identidad, hermano. Esa sigue siendo un arma muy eficaz del enemigo. Eso es lo primero que encontramos en este pueblo. No tenía identidad. Era necesario que volvieran nuevamente a Dios. Era necesario que regresaran a adorar al Dios verdadero. Gloria a Dios. Sin embargo, hermanos, se encontraban desanimados. Algunos acobardados y muchos tibios espiritualmente. Ese era el desánimo que caracterizaba a este pueblo. ¿Y sabe qué? Yo lo logro identificar en la iglesia del siglo XXI. Hay muchos desanimados, hay muchos que están tibios. No hay un compromiso genuino de servir a Dios. No hay una identidad, hermano, porque cuando usted tiene la identidad, no hay cosa que lo mueva. Porque usted sabe que somos peregrinos y extranjeros, que tenemos una nacionalidad celestial. Hay quienes, hermano, son llevados de aquí para allá por los afanes, por las preocupaciones. Cuando nos dice la palabra claramente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Ese es otro sermón. Es la tranquilidad, es esperanza, hermano, es aún salud, seguridad. Todo eso, hermano, el Señor nos lo da como añadidura. Y hay quienes han perdido su identidad y lo ven como prioridad. Cuando el Señor dice que la prioridad es que le busquemos a Él, al único Dios verdadero. Esa es tu prioridad, cristiano. Si tú no has decidido seguir a Cristo, esa debe ser tu prioridad. Yo encuentro por lo menos 3 aspectos de los cuales podemos aprender de esta profecía. El primero es que en ocasiones, cuando viene el desánimo, hermanos, es porque anhelamos las viejas glorias. Anhelamos las victorias pasadas. Y esto es bien común, hermano, que queramos vivir en el pasado. Oh, yo me acuerdo cuando era joven. No hay viejo que no se le pregunte y diga que antes las cosas eran mejor. ¿Es cierto, hermana? ¿Las cosas eran mejor antes, hermana? ¿Sí? Casi todos queremos y nos regresamos y nos ponemos nostálgicos. Y queremos vivir en el pasado, hermano. No podemos estar viviendo en el pasado. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y vivir el ahora. La circunstancia actual, pero ¿cuál es esa circunstancia? Vamos a observarla más adelante. Versículo 3, estoy en Ageo 2. Versículo 3. Pregunta el profeta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Esos ancianos, hermanos, que habían visto la primer gloria, el primer templo, menospreciaban el segundo templo. Lo menospreciaban, decían: este templo no le llega ni a los talones. Y lo vemos en la iglesia, hermano. Hay quienes fuimos salvos allá en los 80. Hay quienes fuimos salvos allá en los 70.
Y venimos a este tiempo y decimos, es que ya las cosas no son como antes. Oh, en mis tiempos la gloria de Dios se derramaba. Amén o no amén. Oh, yo no puedo recordar que en el templo chico la gloria de Dios se derramaba. ¿Cuántos han usado esas frases, esas palabras? No, hombre, en aquellos tiempos los maestros, esos sí eran maestros. Aleluya. Gloria a Dios. Y se empieza a hacer una nostalgia, hermanos, y que puede causar amargura. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dice que nos esforcemos. Pero el verbo es el presente. Aquellos que habían visto la gloria antigua menospreciaban esta gloria. Vemos en Esdras 3:12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en altavoz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Porque no, hermanos, no era la gloria parecida. El primer templo que construye Salomón era un templo, hermanos, adornado con oro por todos lados. Era un templo maravilloso, hecho con la madera más fina. Era un templo, hermanos, que si lo traemos a nuestro tiempo actual costó millones y millones de dólares construirlo. Era una casa muy elegante para glorificar a Dios. Pero ahora ellos estaban regresando de la esclavitud, hermano. ¿Cuál era su circunstancia? ¿Qué situación tenían ahora? Muy diferente. Y vemos a aquellos hermanos que se quedan en el pasado. Eso es algo tremendo. Sin embargo, el segundo punto que puedo observar aquí es que en medio del desánimo, Dios nos da fuerzas. Porque nuestras fuerzas, hermanos, no residen en cosas humanas y comunes. Nuestra fortaleza, hermanos, reside en Dios. Nuestra fortaleza es en el Señor. No es en nuestra situación, no es en nuestra edad, no es en nuestra salud, no es en nuestra condición económica o intelectual. Ahí no reside nuestra fuerza, hermano. Nuestra fuerza se encuentra en Dios. Dice el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes, que era una protección natural. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por si a alguien se le había olvidado, de ese creador de todo lo que es, lo visible y lo invisible, de ahí viene mi socorro. Ahí radican mis fuerzas. El Señor trae ánimo inmediatamente, hermanos, en medio de la lucha y de la prueba. Dice Ageo 2:4-5. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. En estas citas, hermano, encontramos grandes verdades. El Señor lo primero es que nos dice, esfuérzate, esfuérzate. Y no dice yo te esfuerzo, dice esfuérzate. Es algo que viene de nosotros.
En el hebreo, porque esto en el original es escrito en el idioma hebreo, se utiliza una palabra que suena más o menos así, chazak, para esfuérzate, que significa atrapar, aferrarte, agarrar, ser valiente, fortalecer, obstinar, estar firme, resistir. Si nosotros intercambiamos todas estas definiciones, entonces podemos decir, ahora pues, aférrate, amén, u obstínate, sé obstinado. Hay veces que la obstinación solo la vemos en el lado negativo y decimos, esta persona es pero bien obstinada. Se le mete algo en la cabeza y para que lo muevas es bien difícil. Pero el Señor nos dice, hermanos, que seamos obstinados en Él, que nos aferremos a Él, que es donde radica nuestra fuerza, que seamos valientes, que no tengamos miedo, que no nos acobardemos, hermano. Hay veces que nos acobardamos. Viene una lucha, viene una pruebita, hermanos, y ya andamos llorando. Nos acobardamos y decimos, Señor, ¿por qué dejas que esto me pase? Dice la Escritura que aún no hemos sido probados hasta la sangre. Dice la carta a los Hebreos capítulo 12, aún no hemos sido probados hasta la sangre, hermanos, haciendo referencia a este salón de la fama de la fe del capítulo 11 de Hebreos, todos estos que caminaron como viendo al invisible, y nos habla de un Moisés, de Noé, de aún de Enoc, y aún de la prostituta Rahab, que tuvo confianza. Cuando Jericó iba a ser destruido, salvó su vida y la de su familia, y salvó su espíritu también, por aferrarse. Nadie de nosotros hemos sido probados hasta la sangre, hermanos. Así es que el Señor nos dice esta tarde que cobremos fuerzas, que seamos valientes en medio del desánimo. En la última parte del versículo 5 dice, no temáis, no temáis. La palabra que utiliza para temor es yaré, que significa asustar. El Señor te dice, no te asustes, no te asombres, no te espantes, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Aleluya. Hay quienes en medio de la prueba, hermano, en la situación difícil, muchas veces se acercan a Dios para reclamar. Se acercan con reclamos. Cuando pierden a un ser querido, dicen, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? Cuando ciertamente el Señor nos dice en su palabra que sus pensamientos, hermanos, no son nuestros pensamientos. Ni nuestros caminos, sus caminos, son más altos. Aleluya, que el cielo. Él tiene un propósito eterno y un propósito más maravilloso que lo que usted y yo nos podamos imaginar. El Señor nos dice que confiemos, que nos esforcemos, que seamos valientes. No temas, hermano. Gloria a Dios. Si estás en medio de la prueba, no temas, hermano. Si estás en medio de la enfermedad, sé valiente. Sé obstinado, pero sé obstinado en la fe del Salvador. Sé obstinado en que el Señor se ha de glorificar. Y no necesariamente que nosotros tengamos que verlo, porque ni aún los que están en este salón de la fama de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos, dice la palabra del Señor que saludaron las promesas de lejos, pero aún así fueron usados grandemente para la gloria de Dios. El Señor se glorificó
grandemente y nos pone como ejemplo. Dice, tenemos a esta nube de testigos, son nuestro ejemplo, hermanos, a considerar. El Señor le dice a la iglesia, hermano, no tenga desánimo, fortalézcase en el Señor. Gloria a Dios. Por último, encuentro un tercer argumento. ¿Dónde se encuentra el fundamento de nuestra confianza? Ya hemos hablado un poco. Pero ¿dónde se encuentra, de acuerdo a Ageo, el fundamento de esta confianza? Siempre ha de ser en nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de esta confianza, hermanos, radica en Cristo, el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Ageo 6 al 9. Según Ageo 2, 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones. Escuche. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Este es el Cristo. Y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y vendrá el deseado de las naciones. Cuando este pueblo se encontraba en desánimo, cuando este pueblo se encontraba anhelando las glorias anteriores, cuando los ancianos recordaban el templo antiguo, el Señor les dice: la gloria postrera será mayor que la primera, porque vendrá el Cristo, el Mesías. Entonces su gloria llenará esta casa. Y en este segundo templo es donde vemos en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo lee la palabra. Es en este templo donde entra y envolca las mesas y con un azote golpea a los campistas que habían hecho una casa de ladrones en hogar de oración. Es en este segundo templo. Esa es la gloria postrera, la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros cantamos esta alabanza con la que iniciábamos, hermanos, esto ya es un hecho, esto ya es historia. Para Ageo, para este pueblo, aún habían de pasar 516 años. Todavía faltaban 516 años para que el Mesías se hubiera de manifestar. Pero para usted y para mí, hermanos, esto es historia. Hace más de 2000 años que este Mesías vino y se humanó y tomó forma de hombre con un solo propósito: tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario y morir por tus pecados y por mis pecados, tomando nuestro lugar. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado. Aquel que fue tentado en todo pero sin pecado, hermanos, una vez presentó un sacrificio y para siempre, y es suficiente. Y ahí es donde radica nuestra esperanza, en Jesucristo, en su venida, en que ahora, hermanos, tenemos vida y vida en abundancia. Esa vida eterna que obtenemos por medio del sacrificio en la cruz. Esa vida en abundancia, hermanos, esa esperanza. Por eso el Señor nos dice en reiteradas ocasiones: cobra ánimo, iglesia, esfuérzate, no tengas miedo. Yo le quiero invitar a que se ponga sobre sus pies.
Póngase sobre sus pies. Yo humanamente desconozco su situación. Gloria a Dios. Puedo especular cómo se encuentra, pero solamente usted sabe cuál es su situación. Hay quienes se encuentran al borde del desánimo, hermanos, a tal grado de abandonar la fe. El mundo les está llamando. El Señor te llama a ti diciendo: aférrate. Aférrate a Dios. Este altar está abierto, hermanos. Es un tiempo de compromiso. Yo quisiera invitar a aquellos que no han hecho su decisión. Si tú no has hecho la decisión de reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día. Hoy es el día. Hemos leído a través de la palabra cómo el Señor se ha glorificado. Y ese mismo Dios de la Biblia es el Dios que ahora glorificamos. Ese mismo Dios adoramos. Su palabra nos enseña que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo. Hoy, por siempre, Él es el mismo. El Señor quiere que todos cobremos ánimo, hermano. Cobra ánimo en medio de cualquier situación. Muchos podemos pensar que nuestra situación es imposible, que nadie nos puede ayudar, porque el médico nos ha dicho que ya se acabó toda esperanza. Muchos pensamos que nuestra circunstancia ya no tiene arreglo, porque hemos caído lo más bajo. Pero el Señor nos dice esta tarde: cobra ánimo, esfuérzate, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y el Señor cumple su promesa. Hay quienes les preocupa la economía. Hay quienes aún pierden el sueño y la salud a causa de la economía. Pierden la esperanza. No saben qué va a pasar el mañana. Pero el Señor te dice en esta hora: cobra ánimo, esfuérzate, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Así como estuve con mi pueblo, así como estuve con Moisés, le dice a Josué: estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo soy Jehová, quien te esfuerza. Yo soy el que te fortalece, dice el Señor. Que no venga el desánimo. Hay quienes están por apartarse, hermano. Cobra ánimo, cobra fuerza. El Señor te quiere restaurar. Para Dios no hay casos perdidos. Oh, no hay. Él es experto en lo que el hombre considera imposible. Para Dios sí es posible.